Este podcast es presentado por... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y hoy vamos a conversar, vamos a conocer un poco más del hombre de leyes, político también. Ha sido candidato en la elección pasada al gobierno regional y le ha ido muy bien, siendo una de sus primeras presentaciones en esa lides. Así que vamos a dar la bienvenida al doctor Óscar Cabrera. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, David. Gracias por la oportunidad. Tenía que llegar ese día de venir aquí a sentarme tu programa para poder conversar. Claro, doctor, empecé un poco revolviendo el orden, vamos a decirlo así. ¿Qué te anima en la vez pasada a ingresar a política y apuntaste a la luna porque de arranque del gobierno regional? Bueno, en realidad esto de la política pues ha estado en mí desde muy niño, ¿no? En mi escuela he tenido la oportunidad de ocupar buenos lugares, en la secundaria también. ¿Tío Chancón ha sido tu doctor? Un poco, ¿no? Y siempre hemos estado moviendo personas. Luego trabajé también en el Ministerio de Justicia, postulé al CAFAE del INPE en el año 1997. Ya cuando he venido acá a la región San Martín, primero fui defensor público, Sí, pues. del año 2001 al 2003, del 3 al 10 al 11, he sido fiscal. Bueno, ahí la actividad política, por el tema del trabajo... Claro, había que guardarlo momentáneamente. Claro, pero eso no quiere decir que no hayamos hecho proyección a la comunidad, ¿no? Entonces, ya después, cuando hemos renunciado a la fiscalía, ya nos hemos dedicado a trabajar, a recorrer la región, ¿no? Y principalmente hemos empezado por un tema que es básico, ¿no? Si tú ves, ¿no?, nosotros que tenemos la oportunidad de conocernos, creo que una de las obligaciones que debe tener toda persona que quiera gobernar un pueblo es que tiene que conocer su territorio y su gente, ¿no? Y creo que por ahí empezamos. Entonces yo agradezco mucho a las rondas campesinas que me dieron la oportunidad, y gracias a ellos, ¿no?, en ese afán de capacitarlos, he llegado a la gran parte de la región, en las 10 provincias. Entonces eso ha propiciado de que la gente nos conozca, ¿no? Entablemos ciertas relaciones de amistad, y eso ha facilitado, ¿no?, el trabajo de que nosotros podamos apuntar a gobernar esta región. Ahora, para la gente que de repente por ahí no te ubica en esos temas, el doctor Óscar Cabrera, ¿natural de qué ciudad? Bueno, yo nací en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, Cajamarca, hace 52 años, 1973. Tú eres paisano de Pedro Castillo. Sí, claro, somos muy cercanos, muy cercanos. Eso te llevó, me agarra por ahí, eso te llevó un poco, de repente la gente te ligó mucho a Pedro Castillo, ¿y crees que fue una especie de boomerang? ¿Te ayudó? ¿Te perjudicó? No, yo creo que más que todo fue una oportunidad muy privilegiada, diría yo, para poder conocer al Estado desde adentro, ¿no? Ya. Porque, mira, David, tú verás de que a veces una cosa es ver la realidad como ciudadano, ¿no? Sí, claro. Y a veces como político que no has estado adentro, ¿no?, de exigir, de decir, ¿no? Pero cuando estás ya adentro, es diferente la situación. Entonces ver, estar en el corazón de donde se maneja el país, ¿no?, ver la realidad del sur, del centro, del norte, de la costa, de la sierra, de la selva, ¿no?, cómo se mueve, ¿no?, y cómo hay que tomar decisiones. Creo que para mí fue una bendición, entre comillas, como político, porque me permitió conocer al Estado por dentro, ¿no?, y ver cómo se mueve, ¿no?, las gestiones, cómo se maneja el desarrollo del país desde donde se toman las decisiones mayores, ¿no? Para mí fue una bendición haber servido a mi país como asesor presidencial a invitación del presidente Pedro Castillo. ¿Y qué te llevó a dejar ya eso un tiempo, ¿no?, o sea, retirarte? Bueno, mira, yo recibo un día, después de que el presidente había ganado, recibo una llamada telefónica. Me llama el mismo presidente. Me dice: Óscar, te necesito mañana acá en Lima para que me puedas apoyar en algunos temas. Encantado. Ya, presidente.
Viajé, eso fue un domingo en la noche. El lunes en la mañana viajé a Lima y me puse a su disposición. Claro. Entonces, en ese momento se estaba elaborando el mensaje presidencial y me comentó, bueno, Oscar, tú que estás trabajando en el tema de organizaciones sociales y principalmente el tema de rondas campesinas, porque el presidente era rondero, encárgate de esa parte del mensaje presidencial y cómo podemos nosotros manejar el tema de la propuesta. Me dijo, mire, estos lineamientos, encantado. Empecé a trabajar, me puse en contacto con todo el equipo y esa fue mi participación. Pero a ese entonces, yo en la elección presidencial he participado por Avanza País, ¿no? Claro. Y orgánicamente apoyé a mi candidato presidencial, que era en ese momento Hernando de Soto. Exacto. Entonces, yo conversé con el presidente y el presidente, pero usted es de Perú Libre y yo soy de Avanza País y la posición ideológica de los partidos son totalmente contrarias. Claro. Y el presidente me dijo algo muy sabio, creo yo. Dijo, en este momento ya no estamos con camisetas políticas. En este momento estamos para servir al país. Así que tú estás aquí para servir al Perú. Presidente, si es así, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué resulta, no? Cuando se hace pública mi designación como asesor presidencial, que fue los primeros días de agosto, los partidarios sanmartinenses empezaron a llamar a Perú Libre y decir, oye, ¿cómo ustedes están trabajando con alguien que no es del partido? Con alguien que no es del partido, ¿no? Que es de Avanza País, que es un de derecha. Sí, sabía con todo. Entonces, en una cena que estábamos con el presidente, me dice, Oscar, mira lo que me escriben tus paisanos, ¿no? Y ahí he visto gente de acá de San Martín, increíblemente, ¿no? Increíblemente que nos metían con palo, ¿no? Entonces, y yo, presidente, justamente de eso habíamos conversado. No te preocupes, me dice. Entonces, ¿cuál era mi labor? Mi labor, por mis años ya como abogado, como también mi trajín en la política, mi tarea era revisar todos los documentos que tenía que firmar el presidente. Decretos, oficios, comunicaciones, proyectos, anteproyectos, todo eso de ahí, ¿no? Entonces, el filtro, antes de que llegue al despacho presidencial, era Oscar Cabrera. Entonces, dije, presidente, mire, para evitar este tipo de cosas, yo me voy a dedicar a esa parte que es eminentemente técnica, y la parte política, usted tiene sus asesores. Pero, yo en ese entonces tenía a mi hijito que era chiquito, y yo venía todos los viernes acá a Tarapoto. Y para irme el domingo en la noche era todo un martirio, ¿no? Y aparte que el encono político es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte, la presión política es bien fuerte. Y en ese momento, meses antes en la campaña habíamos traído a Patricia Chirinos, que era de Avanza País. Y Patricia Chirinos plantea la vacancia al presidente. ¿Qué pues? Entonces, ¿quién plantea la vacancia? Avanza País plantea la vacancia. Y uno de Avanza País te asesora ahí. Y uno de Avanza País está de asesor. Entonces, hasta todo por vi, claro, por supuesto. Entonces, incluso me sacaron un reportaje, ¿no? Sí, de todo. Yo había renunciado antes. Entonces, vi por conveniente, dije, presidente, estábamos en un desayuno. Cortá por los años ahí. Quiero conversar con usted. Mire, presidente, realmente usted sabe mi lealtad. Esa prueba de balas. Usted sabe que mi trabajo es eminentemente técnico, yo he venido a servir a mi país acá, pero políticamente no es conveniente, no me conviene ni a usted, ni a mí, porque estoy yo cargando una carga pesada política, porque allí en San Martín hay gente que me aprecia a mí y que le sigue a usted, pero con este tema de mediático, porque era todito los días, tarde, mañana y noche, entonces yo voy a tener la peor carga. Así que le agradezco, estoy a vuestra disposición para seguir sirviéndole en cualquier momento, pero creo que ese era un miércoles, dije, voy a trabajar hasta el día viernes. Pero, cuánto lo siento, me dice, no sé qué va a decir tu mamá, en ese entonces todavía vivía mi mamá, y mi mamá era muy cercana al presidente. No sé qué va a decir tu mamá, que te estoy despidiendo, explícale por favor a don Jesús, mi papá, ¿no?
no, presidente, usted no se preocupe, aquí esto es un tema mayor, todos vamos a entender. O sea, valió el hecho de ser bueno, sí, pues, dentro de lo que es paisano, ¿no? Con el presidente, para que un poco, digamos, confíen en usted, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, el presidente Pedro Castillo, su familia, con mi familia, son muy cercanos. Ajá. Tal es así que cuando el presidente era estudiante, él ha vivido parte en mi casa. Entonces, muy cercana la relación. Claro, yo salí de Tacabamba en 1990. Claro, Entonces, nos veíamos esporádicamente cuando él vino acá a San Martín a hacer el tema de la huelga magisterial. Claro, Tuve la oportunidad de acompañarlo, pero era una admiración como paisano. Entonces, la lealtad estuvo, pero me pasó factura. sí, pues. Porque hay mucha gente que decía que Óscar Cabrera había traicionado al presidente. Incluso, Se habló de en todo, algunas pues. zonas, cuando yo salí al interior de la región, había mucha gente que me decía, me preguntaba si era cierto que había traicionado al presidente Pedro Castillo, porque eso fue un tema de un programa nacional, que no fue gratis, ¿no? Porque el tema es que querían bajarme la llanta acá como candidato a la gobernación regional. Pero en política sucede, digamos, pero lo más importante es de que creo que hice mi trabajo como correspondía y gracias a Dios tuve la oportunidad de participar de toda la instrucción, toda la inducción que tenía el presidente, porque el presidente era un hombre que no dormía. Entonces, venía, por ejemplo, de los viceministros, porque los que manejan la política interna no son los ministros, son los encargados de la parte política. Los viceministros son los que se encargan de la parte técnica. Claro. Y de todos los ministerios despachaban con el presidente. Es el alma del ministerio. Óscar Cabrera estaba ahí atrás tomando nota, ¿no? Ya. De todo. Y decía, fíjate, yo que estoy postulando al gobierno regional, no había tenido en cuenta esto de acá. Entonces, para mí, Claro. era pues una cosa Empaparse como de que, todo el aparato, entonces, espectacular. Yo amaba esa parte de conocer el Estado por dentro, porque creo que una autoridad al nivel de gobierno regional tiene que estar en condiciones de poder decir, aquí no se puede tirar patadas al aire. Tú tienes que apuntar e ir donde están los nudos de las gestiones que tienes que realizar. ¿Por qué? Porque cualquier gestión que se haga por un puente, por ejemplo, o una defensa ribereña, eso no se puede meter a cualquier sitio. Tiene su canal, tiene las entidades que revisan, entonces uno sabe a dónde ir directo. Ahora, doctor, dentro de todo esto, usted que ha conocido eso parte por él, ¿cuántos asesores puede manejar un presidente? ¿Hay un límite? ¿Es cuestión de él? ¿No? Dentro de todo este primer gobierno, los primeros meses, semanas que usted estuvo ahí, digamos, había buena intención, que dice que buena intención está el camino al infierno. ¿Se veía que pudiera haber un cambio o esto ya estaba marcado desde antes? Personalmente, ya creo que el tiempo ha pasado y yo puedo dar fe de que el presidente Pedro Castillo tenía la mejor de las intenciones. Pero el tema es los poderes fácticos. Y los poderes fácticos no solamente son los poderes económicos, también son los grupos de poder que existen al interior de los ministerios. Claro, de todo Alrededor de las instituciones. Entonces, muy imagínate, fuerte, ¿no? Un presidente no puede estar detrás de una orden, decir, se hace esto de acá y hay que ver, ¿se está haciendo o no se está haciendo? No, se da la orden y todo tiene que continuar. Pero a veces tú tienes ministros que no están a la altura, ¿no? Entonces que a veces no conocen el Estado, cómo funciona los estos ministerios. pueblos los van devorando, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, es bastante complicado, pero estoy convencido de que las buenas intenciones tienen que estar fortalecidas por equipos de calidad. Si uno no tiene equipo, por la mejor intención que tengas, no vas a poder conseguir resultados. Entonces, y eso pasa a un alcalde, por ejemplo. Si un alcalde no tiene un buen gerente, no tiene un buen gerente general, buenos gerentes, buenos directores, no vas a conseguir resultados. Entonces, igual pasa en una gobernación regional, igual pasa en un estado. Claro, se va replicando. Y yo veía, por ejemplo, en el ministerio en PCM, tú ves gente joven, que enseñan en Católica, que enseñan en ESAN, que enseñan en universidades internacionales, jóvenes, pero que todo funciona para ayer. Entonces, son equipos envidiables, ¿no?
Entonces, cuando yo estaba ahí tomando nota, todo, revisando, porque Palacio de Gobierno está acá, PCM está al costado, Claro. ¿no? Entonces, o sea, la experiencia era tremendamente enriquecedora. Pero, vuelvo a repetir, el equipo es fundamental. Si nosotros no tenemos equipo, y si nosotros concebimos a la gestión pública, por más chiquita que sea, como un rincón de empleos, ¿no? O de pagar favores políticos, tengo por seguro que no va a haber resultados. La debacle. Y para cerrar, creo que doctor se ganaba bien como asesor, era rentable. No, el sueldo era 15.200, pero con descuentos era, pues, creo que 13.000 y tanto. O sea, en realidad, yo no fui por el tema económico. No, claro, si no para saber, para conocer. Pues. Claro, en realidad no fui por el tema económico, como muchos pensaron. Era por el tema de aprender, porque ahí no tienes vida. Hay una experiencia nueva también. Pues. O sea, era, como te vuelvo a repetir, una cosa es leer, estudiar, o leer, por ejemplo, Vizcarra, ¿no? Yeah. ¿No? O El Lagarto, ¿no? Donde o tú ves, por ejemplo, esta serie muy famosa de Netflix, House of Cards, ¿no? Y ves todos los entretelones del poder. Ahí, en Palacio de Gobierno se vive eso de ella. En vivo y en directo. Tú ves gente increíble que va a arrastrarse por un ministerio, por una dirección, por una gerencia. Increíble. Pero los ves en la televisión, uff, Dios. Entonces, no siempre lo que se ve es. Pero supongo, doctor, para cerrarlo, que usted ha visto ahí muy de cerca, delante de usted en toda su magnitud, cosas que probablemente se la guarda para sí, ¿no? Algunas muy fuertes, algunas que de repente se escucha, se ve como un barullo a nivel nacional, o que uno se imagina, ¿no? Se grafica de alguna forma, pero ahí usted ha visto la realidad, la cosa tal cual. Yo lo que he visto ahí es que había un presidente que no quería cobrar su sueldo, pero que asesoría legal no le daba una salida. Por ejemplo. No, presidente, tiene que cobrar usted el sueldo. Yo no quiero cobrarlo. No, es que no se puede, usted tiene... Yo decía como abogado, ¿no? Todo se puede. Claro, hay forma. Pero a veces no está dentro de tu poder la incompetencia, ¿no? Gente que ocupa cargos muy, muy, muy altos, con una incompetencia, pues, de campeonato, ¿no? Entonces, pero a veces el poder político, pues, es fuerte, ¿no? Claro. O sea, entonces, hay tantas cosas, ¿no? Y bueno, tantas cosas, ¿no? Situaciones que se plantean. Este podcast es presentado por... Bueno, seguimos entonces en este podcast donde hemos invitado al doctor Oscar Cabrera para conversar un poquito más de temas múltiples. Ahora, doctor, esta situación que usted, por ejemplo, nos contaba un poquito, ha trabajado más de 10 años en el Ministerio Público, ¿no? Ahí ha tenido un sinnúmero de experiencias, pero ¿cree usted que esa etapa le valió un poco para ser, digámosle así, más conocido aquí en la provincia, en la ciudad? Porque usted, claro, era abogado ya, pero de repente, ¿no?, todavía estaba como en el anonimato, por tomar un término, ¿no? Bueno, mira, ¿qué sucede? De que en nuestro país, en la justicia penal, que era mi especialidad, y que como fiscal penal, cambió las leyes. Ya. Antes era todo por escrito y luego cambió al sistema de audiencias. Entonces, yo hice mi primer viaje internacional con fines de capacitación en el año 2007 a Chile. Y entendí que este nuevo modelo demandaba de otra forma de actuar de los abogados. Entonces, volví. En el año 2009 continué mi capacitación, en el año 2010 también. En el año 2011, en el año 2010, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en la región San Martín. Claro. Entonces, como una persona, yo era capacitador del nuevo Código Procesal Penal al interior de la Fiscalía, tanto en la región como a nivel nacional. Eso me sirvió para dar el siguiente paso de renunciar. Yo era fiscal titular. Entonces, cuando entró en vigencia, el Ministerio Público premiaba
a las fiscalías que resuelvan los casos más rápido. Y la fiscalía que yo lideraba, que era la Fiscalía Nuevo Cajamarca, donde tenía 17 fiscales a mi cargo, ocupó el primer caso que resolvimos, y la fiscalía me premió y me envió a Estados Unidos, a California, a una capacitación. Ya. Entonces, cuando volví, serví a mi país como fiscal un año, luego renuncié, ¿no? Era complicado renunciar porque uno que tenía un sueldo bastante considerable para el promedio, pero sentí de que había llegado mi momento. O sea, ya había llegado a un nivel dentro de la fiscalía y tenía que, había bastantes sueños por cumplir y renuncié. Pero fue un tema, digamos, que lo consensuó usted mismo, con su entorno familiar de repente. Claro, era un poco complicado, porque yo tenía carga familiar. Gracias a Dios mi madre me apoyó mucho. Yeah. Creo que esa obra, ¿Quién se comió mi queso?, lo leí como 10 veces. Y tomé la decisión. Tomé la decisión y no me fue tan mal. Yo creo que el primer mes gané algo de 7 veces mi sueldo. Ya como independiente. Como independiente. Abogado litigante común. Ajá, dice que se gana más así, ¿no? Que trabajando en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio Público. Claro, depende, ¿no? Es un negocio, pues. Obviamente hay, como cualquier negocio, hay épocas de bonanza y hay también épocas que no hay. Claro, de la vaca flaca. Entonces, claro, por supuesto. Entonces, felizmente, durante todos esos años, me sirvió para ver los casos más emblemáticos de la región San Martín. No hemos quedado tan mal, hemos litigado de alguna forma responsablemente, hemos hecho un nombre en toda la región, hemos servido también, y eso ha servido también para poder ubicarnos dentro del mundo profesional como un abogado respetable, consideraría yo, en tanto nos hemos dedicado a la defensa, a la investigación y también a la docencia en su momento. Ahora, se dice de todo, ¿no, doctor? Y en ese ámbito usted ha litigado, ha trabajado en varios ángulos del mundo del derecho, aquí en San Martín, ¿no? Se habla de todo, se habla de abogados que salen estos últimos, las universidades nuevas, relativamente, algunos que, digamos, a cumplir, ¿no? Hay otros que, como dice, van por el negocio, la parte netamente comercial, hay otros que les saluda ya te están cobrando, hay otros que son de repente más humanos, ¿no? Como que internalizan con el cliente, digámosle así, como representado. En esos temas, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve, ya que tiene una experiencia válida en este campo, ¿no? Yo solo te podría decir de que el derecho es una ciencia. Entonces, creo que el abogado tiene una gran responsabilidad social. Cuando estaba en Estados Unidos, haciendo mi curso, le preguntamos a un profesor en San Diego, en California: profesor, aquí vemos autos, un Porsche con un radio que cuesta $15,000 o $20,000, descapotable. No lo roban. Allá en mi país, usted deja un carro de acá, no encuentra ni las llantas al día siguiente. Claro. Y el profesor dijo: miren, jóvenes, ¿saben por qué eso no sucede acá? Porque aquí nosotros cumplimos nuestro rol. Nosotros cumplimos nuestro rol. Es decir, el juez cumple su rol, el fiscal cumple su rol, el policía cumple su rol. Ahí seguido estábamos viendo un caso y uno de los colegas le dice: profesor, pero aquí el policía dice que estaba ebrio, pero no hay el dosaje etílico. Y el profesor le dice: ese es en tu país. Aquí, si el policía dice que estuvo ebrio, es porque estuvo ebrio. Claro, ya, mire, hasta dónde puede llegar, ¿no? Imagínate, o sea, entonces nosotros como abogados tenemos una gran responsabilidad social. Pero ¿cómo nos ve la sociedad? ¿Cómo nos ve? Nos ve como abogados de la impunidad. Sí. Es decir, que favorecemos la impunidad, favorecemos que saque la vuelta a la ley, cuando en realidad no es así. Y dice, todavía, ¿no? Le agrega, ese buen abogado, ¿no? Pero otra cosa más, mira, estuve en la, disculpa que hable del tema así, pero fue en la Universidad de Salamanca, en España, estudiando. Entonces, aquí yo tenía abogado,
estudios de maestría, estudios de doctorado, docente universitario, y a veces uno dice, soy abogado, soy docente universitario, ¿no? Entonces, es una gran cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando fuimos allá a la capacitación, recibiendo la clase, dice, bueno, a ver ustedes, yo soy de México, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, doctores, docentes universitarios, jueces fiscales. Muy bien, vamos a hablar, tengo un auditorio espectacular, vamos a hablar hoy día de derecho penal de tercera velocidad. Todo el mundo se empezó a mirar, ¿no? y empezó a hablar, pues, en un lenguaje filosófico, o sea, en la filosofía del derecho. Y todo el mundo a los 5 minutos empezó uno, otro, claro. Entonces yo entendí que estaban en las mismas. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba para mí ser profesor en la universidad? Leer un libro de derecho penal y decir, a ver, vamos a hablar del delito de homicidio. Ya. Artículo 106 del Código Penal. ¿Qué es homicidio? Cuando una persona mata a otro. Ya, se acabó. ¿Cuándo se habrá sancionado de 6 a 15 años? Ya. Es el homicidio. Y bueno, la vida, ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo termina la vida? Unas cosas así, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué era? Replicar un libro. Claro. Pero la labor del docente universitario no es esa. Esa es una educación escolarizada que se hace en la primaria y en la secundaria. Prácticamente. Pero en la universidad uno no va a hacer eso. ¿Uno qué va a hacer? Va a hacer reflexión, va a hacer análisis, claro. Va a hacer investigación científica, va a ver la ciencia del derecho. No estaba cumpliendo mi rol como profesor, claro. Volví y renuncié, y desde ese momento no he vuelto a la docencia universitaria porque considero que no es que haya sido un mal profesor, sino que considero que creo que un profesor tiene que dedicarse a tiempo completo. Lamentablemente ahora el derecho se ha convertido en algo muy instrumental. Es mi apreciación personal, pero creo que debemos ir un poquito más allá. Y bueno, esa es mi experiencia personal, claro. Que lo cuento libremente donde tengo la oportunidad, porque creo que un abogado, como cualquier profesional, tiene responsabilidad social. Incluso la universidad también tiene responsabilidad social. Tú ves hoy en día, ¿cuál es la proyección de la universidad a la comunidad aquí? Mira, aquí en Tarapoto tenemos facultad de Derecho, de Medicina, Enfermería, Ingeniería, todo lo demás. ¿Cuándo tú has visto que la universidad salga a resolver un tema de la sociedad? O hacer una propuesta, ¿no?, que sea de los estudiantes para cambiar, para modificar la realidad. Sí, no se ve, no hay una participación. Entonces, esa parte de la responsabilidad social está muy venida a menos en los profesionales y también en las instituciones. Ahora, doctor, ¿qué ventajas tendría San Martín, bueno, por ese lado, ¿no?, te la pongo así, de tener a un gobernador regional que sea abogado? Bueno, más que abogado, un gobernador que tenga vena social, que conozca la realidad, que tenga tiempo para escuchar, no solamente a la ciudadanía, sino también tenga la capacidad para poder elegir un buen equipo, para poder resolver los problemas de la región y escribir su nombre en la historia. Porque creo que esa es la tarea final de toda persona, de toda autoridad, ¿no? Porque al final todos somos pasajeros. Pero muy pocos hacen eso, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es cuando ya se ganó la elección. Y hablando de San Martín, porque usted tiene toda la intención de participar nuevamente, los gobernadores regionales que hemos tenido, ¿no?, estos últimos que han llegado a ese trono regional, tenía un poco ese discurso, ¿no?, de acercamiento a la gente, que resolver los problemas, de formación de un buen equipo. Y miren, como región, usted sabe cómo estamos. No te juzgo por ese análisis. Creo que la impresión que tienes es la misma que tienen muchos ciudadanos, incluso yo. Entonces, creo que estamos trabajando para mostrarnos como una propuesta diferente. El tiempo, espero, nos dé la razón. Ahora, usted en esta última elección, hay gente, yo lo he escuchado, que se sorprendió porque pensaba que de repente iba a tener una menos acogida. Sin embargo, fue
la segunda alternativa importante, ¿no? En comparación a todo ese abanico de candidatos que había en ese momento, ¿no? Sí, estoy muy agradecido con las personas, con todos los ciudadanos sanmartinenses. Creo que eso responde al trabajo que venimos haciendo por más de 15 años. Entonces, en estas últimas elecciones, pues, de las 10 provincias, a nosotros nos excluyeron a 4, ¿no? A Tocache. Sí, claro. Al candidato provincial lo sentenciaron faltando un mes y lo absolvieron después de 2 semanas. Mariscal Cáceres, Bellavista y Moyobamba. Entonces, con 4 provincias menos... Importante. Pues. El, Eso de experiencia esta vez supongo que van a bailar más fino por ese tema, ¿no? Pero, como un hombre espiritual, debo decir de que a lo mejor no era mi momento. Claro, Entonces, también. Ganó experiencia. Claro, creo que de todo se aprende. A veces la juventud te hace que uno ande como caballo loco. Ahora ya tengo 52 años, ¿no? Estamos un poco más cuajados, estamos preocupados por prepararnos un poquito más, ¿no? Por escuchar más a las personas, y eso hace de que se enriquezca el proyecto, se enriquezca el personaje también, y le digamos a la sociedad de que efectivamente merecemos una oportunidad, ¿no? Ahora, doctor, sí ganemos que sea tan política el tema, el asunto, ¿no? Un poco la conversa. Es inevitable. No, por ese lado, en el sentido de, por ejemplo, así que se encuentre usted con ciudadanos a pie, con la gente con quien por ahí usted visita, ¿qué es lo que principalmente, por dónde debería empezar un gobernador regional a tratar los problemas de San Martín? Por el equipo. O sea, el armar un medio equipo. El equipo es En fundamental. esa tarea está. Claro, nosotros estamos en esa tarea. ¿Y cómo se arma un buen equipo? En el sentido de, por ejemplo, la gente prueba que usted tendrá que verificar, ¿no? Porque cuando ve un candidato con posibilidades, hay gente que empieza a pegarse, hay gente que empieza a subirse Es inevitable. a la Oscar Coneta, ¿no? Claro, es inevitable. Sí. Es inevitable, pero creo que lo importante es conocer, o sea, ir viendo. Lo importante es que uno tiene que compartir el sueño. Porque sobre... Que todos sueñan igual que usted, claro, el que tenga el mismo que sueño. compartan las ideas. Claro. Yo acabo de estar ayer en Moyobamba y acabo de encontrarme con un líder social donde hemos compartido algunas ideas y él se ha subido. Ya, se ha unido a sus... Por supuesto, para nosotros eso nos fortalece. Uh-huh. Entonces la idea es, más que ir por temas personales, ir por el sueño, o sea, ¿a dónde apuntamos? Uh-huh. En el tema agrícola, ¿por dónde vamos? ¿Y el sueño de usted, de Oscar Cabrera, de su movimiento, cuál es respecto a San Martín? Es una región agrícola y turística. Nosotros tenemos, mira, para compartirte un dato. Sí. Somos la región que tiene la mayor extensión agrícola de todas las regiones del Perú. 1.450.000 hectáreas. Y una llamada deforestada también. Piura tiene 250.000. Uh-huh. Huánuco tiene 800.000 hectáreas. Entonces, esa es la potencialidad que tiene la región San Martín. Tenemos que darle ahí. Pero eso es histórico, ¿no? Saber que somos una región agrícola. Muchas veces no se quiere reconocer que somos agrícolas. Por supuesto, porque nos falta trabajar en eso. Y es más, mire, tenemos productos ya posicionados, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Café, cacao, palma, etc. Pero con esto último de la Unión Europea, el cacao y todo eso. Pero justamente ahí tenemos que trabajar, o sea, nosotros no tenemos que echarnos a llorar. Para eso está la autoridad, ¿no? Lo que está haciendo Huánuco ahora. Pero no solo eso, el turismo, ese es el boom del momento. Después de la pandemia, potencialidad, pero no la estamos aprovechando. Que tiene que haber posicionamiento regional. Mira, por ejemplo, ahora. Y ahí tenemos que trabajar. Cusco, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te No, al toque, turismo, ¿no? ¿No? Te viene a Machu Picchu, al toque a la cabeza. Igual a Arequipa te vendrá, pues, no sé, el Misti. Claro. Correcto. Siempre una ciudad tiene. Entonces, ¿no? Estas regiones aprovechan sus potencialidades. La pregunta, nosotros, como región, ¿qué aprovechamos? Que pues lamentablemente... La Laguna de Sauce, mira, recibe de 600 a 700.000 turistas al año. Tú te vas a Sauce, encuentras un pueblo. No, ahí está la Oscar de la moneda, ¿sabes? Por supuesto.
Ahí está, Pero mira, clarísimo. si un turista se enferma, vete a ver su puesto de salud de Sauce. Se muere. Ya pasaba con don Carlos, ¿de acuerdo? Entonces dime, o sea, las cosas están claras, están claras, o sea, entonces ahí nosotros tenemos que apuntar. Y creo que estamos trabajando con un equipo que cada día hay ideas nuevas, enriquecen el proyecto, tenemos experiencias internacionales, y que hay que echar mano no solamente a los recursos que recibimos, hay que trabajar en gestión, hay que mirar afuera. Mira, ayer acaba de hacerse esta reunión en Tingo María de los gobernadores de las regiones amazónicas. Ah, sí, sí. Ya. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar lo que ha dicho el gobernador regional de Ucayali. Todos ellos están apuntando al puerto de Chancay. Y están apuntando al tren que va a ir por Pucallpa. Claro. Y dentro del plan del bicentenario, perdón, el plan de desarrollo al 2050 del Perú, las dos ciudades hegemónicas de la selva peruana es Pucallpa y Loreto. Pregunta, ¿nosotros vamos a quedarnos a la saga? Prácticamente. Claro. No, pero nos vamos a quedar a la saga. Interesante. Ahí depende obviamente del gobierno. Tenemos 25 años para darle duro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan de desarrollo de la región San Martín al 2050? ¿Habrá? La pregunta. ¿Habrá? Este podcast es presentado por Bueno, seguimos entonces en nuestro podcast Conversemos. Ya saben los amigos que nos siguen en YouTube, hay que inscribirse, hay que suscribirse mejor. Y a la gente que está en nuestra página principal, los comentarios siempre van a ser bien recibidos en nuestro bloque. Como siempre, estamos cada día avanzando, esperamos que ustedes se sigan uniendo a nosotros. Está con nosotros el doctor Óscar Cabrera. Doctor, un poco por el otro lado, ¿no? Óscar Cabrera, ¿quién es Óscar Cabrera? La parte humana, usted está casado, divorciado, soltero, en fin. Su parte, digamos, de su casa, vive aquí en Tarapoto, esa cosita, la gente quiere saber. Sí, bueno, soy felizmente casado, ¿no? Tengo dos niños chiquitos, uno que tiene 8 y el otro tiene 2 años y medio. Empezado medio tardecito usted. Sí, no, en realidad tengo 5 hijos. Ah, ya, ahora sí, ya. De los 5, de mis 5 hijos, 4 están vivos. Mi hija mayor es abogada, soy abuelito. Ya, ah, ya, correcto. Mi otra hija que pronto ya va a ser médico y no viven acá. No viven acá ellos. Y mis 2 hijitos que viven acá conmigo, ¿no? En la ciudad de Tarapoto. Los mayores, no en San Martín, pero sí en el Perú. Sí, claro, acá. Correcto, Sí, claro. Sí. extranjero. No, acá, sí, acá. Y los 2 chiquitines. Y mis 2 chiquitines que me acompañan, ¿no? A todos lados. Entonces, ¿Tu residencia, doctor, acá en Tarapoto o usted? Sí, estoy acá en Tarapoto y el Alto Mayo, Moyobamba, ¿no? Nosotros también me dedico a la agricultura, tengo mis chacras de café en Nuevo Chontalí, en Soritol. ¿Usted mismo le mete mano o usted sí va a hacer la finta? Mira, nosotros, como el café no es de todos los días. Claro, tiene su temporada. Claro, entonces nosotros tenemos personas que trabajan ahí, ¿no? Y vamos y estamos constantemente, ¿no? Por eso siempre a veces paro por el Tomayo en el tema Soritor. Sí. En Moyobamba vive mi hermano con mis sobrinos, vive también mis otros sobrinos. Tuve una hermana que falleció por una mala práctica médica y parte de mi familia está en Moyobamba, ¿no? Y acá. Y bueno, a mí me dedico al tema que tenemos un hospedaje en Sauce, ¿no? Y nos dedicamos a otras actividades también comerciales y a mi estudio jurídico, ¿no? Que estamos trabajando. Claro, ahora, la pregunta pues estelar seguramente se la van a hacer en campaña mucho más. Los candidatos, ¿no? Los candidatos empiezan, yo siempre he escuchado esto, ¿no? La gente que nos traslada esas preguntas. Si el candidato, digamos, tiene cierta bonanza económica o cierto estatus ahí, ¿por qué pretende ser gobernador? O de repente al revés, por eso quiere, ¿no? He escuchado eso seguramente. En el caso suyo, ¿cómo configuraría?
Claro, el tema es que es un proyecto de vida, ¿no? Hacer política no es fácil, no es sencillo. Yo empecé cuando no tenía mis hijos. Y ahora, debo admitirlo, tengo serios conflictos emocionales por mis hijos que están chiquitos, ¿no? Claro. Porque tengo que llevarlos al colegio todos los días porque mi esposo trabaja y sale muy temprano. Tengo que llevarlos a la escuela, tengo que llevar al jardín, tengo que estar, pero a veces tengo compromisos al interior de la región, tengo que encargar a otra persona lo haga. Sí. A veces no es, fin de semana no estoy, porque yo estoy el viernes, estoy saliendo, sábado, domingo, entonces descuido a mis hijos, a veces termino las actividades y regreso como loco porque tengo que estar en las tardes con ellos. Entonces, y es así, ¿no? Yo entre los días, estoy la mañana con mis hijos, en la tarde, en la mañana está en el colegio, me dedico a hacer mi trabajo, en la tarde estoy con mis hijos, también crío gallinas, también tengo los patos, tengo los peces, o sea, todas esas cositas, para poder sacarlos del teléfono y estoy ahí constantemente con la familia, ¿no? Entonces, ahora, si no tuviera, le digo por este lado, si usted no tuviera de repente ese sueño, ese ánimo de servir y todo, ¿no necesitaría buscar la gobernación regional o algún cargo parecido? Es que fíjate, mira, todos aquellos que hemos recibido ese llamado de servir y querer cambiar la realidad, la única forma de poder cambiar el mundo o la realidad es a través de la política, no hay otra forma. Yo puedo ser el mejor abogado del mundo, puedo ser el mejor ingeniero del mundo, pero no tengo la capacidad para poder hacer un buen puente. ¿Por qué? Porque esas decisiones políticas las toman los políticos, las toman las autoridades. Entonces, nosotros estamos comprometidos con este sueño. Y ahora más que nunca, ¿por qué? Porque detrás de nosotros hay muchísima gente que cree en el proyecto. Pero, doctor, es bien difícil tratar, y lo peor es que los políticos que tenemos no ayudan en nada, pues el Congreso, el Ejecutivo, estos últimos gobiernos sobre todo, tratar de hacer cambiar a la población, a un sector que va creciendo y se hace más duro, más rudo en esto, de que todo político, sinónimo de corrupto, se mete para ganar plata. Totalmente, ¿no? de acuerdo. ¿No? Porque llegas al Congreso, tu vida cambia, o sea, tu estatus, todo, ya no conoces a la gente, y después salen informes, y después aparecen temas, ¿no?, controversiales. Eso bien complicado, ¿no? Se va haciendo muy difícil para ustedes que están de repente con otro sentido, digamos así. Espero que tengamos la oportunidad para poder mostrar de que efectivamente nosotros estamos en otra línea, ¿no? Y creo que durante estos años le hemos demostrado. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con uno de los presupuestos básicos, que es que tenemos que conocer la región y a su gente. Y para eso trabajamos todos los días. Está caminando por diferentes lugares. Caminamos por todos los sitios. Y no es que vayamos a hacer política, vamos a desarrollar capacidades de las organizaciones sociales que existen en las comunidades, que nos invitan. Y eso nos sirve para estar en contacto de todas las necesidades de la región. Entonces, creo que estamos cumpliendo con ese primer presupuesto. Estamos conociendo a los líderes de las comunidades y de los pueblos y los estamos invitando. Entonces, ya no soy yo, o sea, ya no es Óscar Cabrera. Existen un sinnúmero de jóvenes, un sinnúmero de personas que creen en este proyecto y por lo tanto, ¿qué es lo que me queda a mí como líder? Tengo que seguir estudiando, tengo que seguir capacitándome, tengo que seguir afinando mi vena social. Porque es cierto, el poder corroe, corrompe, pero uno tiene que estar preparado para evitar que eso suceda. Entonces, en estos años he trabajado como fiscal, he trabajado con personas, he luchado contra una parte que es bastante complicada, que es contra la criminalidad. Creo que no lo hemos hecho mal, he salido de la Fiscalía con felicitación de la Fiscalía de la Nación y creo que ese es uno de mis credenciales que tengo que mostrar a la ciudadanía de que luché por mi país como fiscal y que he puesto mi vida a disposición. Porque con orgullo puedo decir que soy uno de los primeros fiscales en la región de San Martín que ha conseguido una condena de cadena perpetua para ciertos criminales. Entonces, creo que eso es uno de los credenciales de los cuales no se habla. En su época de fiscal, ¿no? Por supuesto. Y he servido a mi país como asesor presidencial de la mejor manera. Y he tenido que irme cuando he tenido que ir. Claro. Ahora, doctor, le hago esta pregunta. Una vez conversé yo con un candidato a alcalde que después llegó a ser alcalde. Y la misma pregunta le hice antes y después, ¿no? Antes, cuando era candidato y cuando ganó. Le va a sonar medio extraño, pero ¿cómo se reconoce a un franela, a un sobón, a un chupapín?
Porque eso se suben con todo, ¿no? En la campaña hay tirios y troyanos. Y él me dijo, para que tenga esto, ¿no? Me dijo, uno sabe como candidato quién es quién. ¿Qué dice usted, doctor? Nosotros recibimos, y te doy la razón, pero ¿sabe que nosotros recibimos a las personas? Les escuchamos, les explicamos qué es lo que queremos hacer. Si regresan es porque realmente tienen interés. Ya, por ahí un primer filtro. Y si ya no vuelven es porque efectivamente, bueno, Sería otra cosa. mensajes recibimos todos los días. Pero nosotros queremos comprometerlos. ¿Por qué? Fíjate. Porque los cambios, vuelvo a repetir, no lo hace uno. Claro. Lo hace la gente. Claro. Lo hace el equipo. Entonces, yo conversaba ayer con un alcalde. Funciona. Y le digo, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó Rusia y Estados Unidos, ¿cierto? Ya se acabó la etapa de agarrarse a balazos, pero empezó la Guerra Fría. Sí. Pero la guerra continuaba, porque alguien tenía que dominar el mundo. Entonces, ¿qué dijeron los norteamericanos? Tenemos que ser un equipo, definitivamente. Tenemos que tener un equipo. Y aparece Kissinger. Y él diseña toda una política internacional para poder posicionar, que es la palabra clave, a Estados Unidos por encima de todos. Y lo consiguió. Porque dijeron, ¿saben qué pasa? Vamos a empezar por la política monetaria. En el mundo, la moneda tiene que ser el dólar norteamericano. Por ese lado. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y lo consiguieron. Pero no solo eso. Dijeron, en el mundo tiene que haber un idioma oficial que tiene que ser el inglés norteamericano, punto. Lo consiguieron. Masificaron. Posicionamiento. La pregunta es, la región San Martín, de todas las regiones amazónicas, nosotros hemos liderado el desarrollo de la Amazonía peruana por más de 400 años. Y nos hemos integrado al Perú, al desarrollo del Perú, en 1963 con la Marginal de la Selva. Y desde ahí hemos perdido el liderazgo, hemos perdido el poder hegemónico que teníamos sobre las demás. Es tarea de recuperarlo. Pero eso no se recupera con buenas intenciones. Tenemos que posicionar lo que tenemos. ¿Qué otra región tiene la laguna que tenemos? ¿Qué otra región tiene la catarata del Velo de Plata que tenemos en Tocache, que está abandonada? Sí. ¿Qué otra región tiene los petroglifos que tenemos en Xunté? Por ejemplo. ¿Qué otra región tiene los restos arqueológicos que se descubren a pocos en Zaposoa? Lo Pajatén también. ¿Qué otra región tiene que sea bañada por dos ríos, por el Guallaga y por el Mayo? ¿Qué otra región tiene el morro que tenemos en el Alto Mayo? ¿Qué otra región tiene el cacao, el café, el arroz, la palma que tenemos nosotros? O sea, tenemos muchísimas cosas. O sea, entonces, si nosotros como políticos no marcamos el terreno, no ponemos la pauta y no convencemos a los propios sanmartinenses de lo que tenemos, vamos a tener políticos como los que tenemos todos los días, que ven en la política que insultos, agravios. No, vamos conversando. Ellos ven una oportunidad de salir de inicio, de salir de esta situación. Por supuesto. Y lamentablemente lo demuestran con sus hechos. Entonces, miren, lo tendremos probablemente, yo muy seguro, en una otra entrevista ya para hablar estrictamente de política por temas con datos. ¿No? No es inevitable, porque yo tengo ahí algunas cositas para poder hacer ver a los candidatos, ahí se va a ver quién camina y quién no, porque algunos que mandan y recogen los datos y con esto ya mi discurso, y otros que van directamente, y es fácil. O otros que se copian lo que uno habla. También, están grabando ahí. Están grabando también los comen. Ahora, doctor, por ejemplo, usted en esa otra parte, cuando litigaba o cuando ejercía su labor de abogado, ¿alguna vez ha llegado a defender algo, tomar un caso que de repente usted ha visto, no, aquí se ha hecho de querida, pero hay que, de todas maneras, hay que chambear? Mira, la labor del abogado penalista es bien complicado, porque a veces los defendidos nunca te dicen lo que realmente pasó. Por eso hay que hablar mucho con el, ¿no? Claro. Con el acusado. Por eso es con el difícil, denunciado, mira. ¿no? Y un abogado penalista, generalmente muere del corazón. ¿Sí? Claro, Sí, porque uno está, pues... Mucha atención, mucha presión. Claro, es mucha atención. Ya. Porque a veces uno va con toda la razón de que vas ganado y el juez te condena. Entonces, Claro. no es fácil. Pero dice el abogado, nunca es pierde, fácil. perdimos.
perdió el... No es fácil ser abogado, no es fácil ser abogado, y creo que nosotros hemos tenido nunca hemos tenido problemas, nunca he escuchado de nosotros que estemos en cosas negativas o que alguien nos haya acusado de algo en absoluto. Creo que Escándalos no han habido, pero nos hemos preocupado por mantener el ejercicio de la profesión de una forma responsable, ¿no? Hubo uno, ¿se acuerda de un Sauce? Hubo un patita ahí que, ¿no? Se acuerda que se acusó que usted lo habían engañado, pero usted salió a aclarar las cosas, ¿se acuerda? Algo sí siempre sucede, ¿no? A veces tenemos equipos y a veces la gente malinterpreta las cosas, pero lo aclaramos y creo que era por la focada, creo que peleamos un caso, ¿no? Sí, una cosa No ahí, recuerdo, ¿no? que salió el hombre todo, ¿no? Sí, alterado. pero aclaramos, sí, señor, aquí las cosas tienen que aclararse, ¿no? O sea, ¿por qué somos equipo? El abogado nos subimos a un barco a un río tormentoso. Aquí, o morimos los dos, o nos salvamos los dos, así hasta el final. Entonces, pero la cosa es clara. Entonces, creo que hasta el momento, ya casi a 30 años ya de ser abogado, nos hemos preocupado, vuelvo a repetir, de ejercer la profesión de una forma como debe ser. Claro, como debe ser. Manteniendo un poco ese equilibrio, por decirlo así. Este podcast es presentado por... Bueno, seguimos entonces con el doctor Oscar Cabrera en nuestro podcast Conversemos. Doctor, ha venido usted con la portátil, ¿no? Ha llegado y te había montado con las arengas, ha llegado con los postes, las banderolas. Siempre anda así con sus asesores. Oh, gracias a Dios, son gente que cree en el proyecto y eso nos fortalece. Por ahí hemos visto unas caras conocidas, ¿no? También jóvenes. Hasta Luchito, Yo creo mucho en los jóvenes. Yo creo mucho en los jóvenes. Hay que dar oportunidad a los profesionales sanmartinenses. A jóvenes promesas. No se pueden desperdiciar. O sea, hay que hacer escuela política. Nosotros tenemos un proyecto a 20 años. Yo le escuchaba eso a don César Villanueva, de escuela política. No, es que sí, tiene que ser. Tiene que ser. O sea, los muchachos tienen que aprender a ensuciarse los zapatos y ver de que realmente el San Martín no es Tarapoto, no es las calles de Tarapoto. San Martín tiene muchas potencialidades, hay mucha gente con mucho valor, tenemos muchísimas cosas que hay que rescatar y ellos tienen que conocerlo. Muy bien, doctor. Hemos llegado a este bloque de las preguntas, doctor. Este es un bloque de preguntas caprichosas, preguntas malcriadas, de todo, hay preguntas obstinadas, capciosas. Así que téngale mucho cuidado. Estamos con las Sin Filtro. Bien, se trata de lo siguiente, doctor. Aquí tengo 6 sobres, con números cada uno, del 1 al 6, obviamente. Usted me dice qué números quiere, yo le voy leyendo la pregunta. A ver, el 5. El 5, arrancamos con el 5. Con cuidado todo el equipo de producción, para que no vale tirarse para atrás, no vale parpadear. A ver, dice, pregunta 5. Ahí está. ¿Eres un comprador compulsivo? Oye, cuando vas al súper o vas por ahí. No, nada, se controla todo. He logrado ya dominar esa parte. ¿Sí? Antes. Mi esposa la ha comparado con No van igual, entonces. Somos equipo. Porque dice que en los super, por ejemplo, cuando vas a pagar las cajas, te ponen justamente todos esos productitos fáciles de agarrar, ¿no? Para que tú te enganches, ¿no? Dice, pasas a la caja, sale el voucher, paga. Y es como si tuvieses comprado. Dale y comprar solo, mejor. Pero alguna vez ha sido de repente así, porque a veces uno como que sale y te enamora de esto. No, sí, también. Creo que todos hemos pasado por esa etapa. Vete cuando uno es más muchacho, ¿no? Por supuesto, hemos pasado por eso. A veces de querer quererlo todo, ¿no? Siempre te enamoras de una corbata, una zapatilla, ¿no? Un perfume. A veces sin necesitarlo. También pasa, ¿no? Para tener algo. Tentarnos, ¿no? Sí, pues me pasaba anoche, le digo a mi esposa, cariño, ¿y este pañuelo? ¿Cuál pañuelo? Ay, verdad, le compré el año pasado, nunca lo he usado. Muy bien, a ver otra más. A ver, la 3. La 3, a ver, ¿qué tenemos? 3, pregunta 3. Ahí está, pregunta 3. Dice,
Sueles tener sueños húmedos, eróticos, calientes. Como todo ser humano. Amanece medio durando. No, pero eso suele pasar, ¿no? O sea, No, es natural. ¿eh? Está medio complicado. hay que disimular, ¿no? ¿Cómo decir que no? Escuchándola. Bueno, es humano, ¿no? Humano, sí. Es la humanidad, es parte de la humanidad. Que no se puede evitar ese tipo de cosas. Parte de la humanidad. Ah, Parte de la humanidad. claro, claro. Y como para decir, uy, como es, infiel hasta en sueño. Dice. No, pero en alguna diligencia pues, está todo concentrado en su defensa y de repente pasa por ahí un cuerpo despampanante, medio que te quede concentrado, ¿no le ha pasado? No. Una secretaria. Fíjate, hay etapas en la vida. Ya uno ya con 52 no te llama la años, con trajín, con una jefa que impone autoridad, Ay. ya como que uno va, hay otras prioridades. Usted quiere ser gobernador, pero tiene quien lo gobierne. No, gracias a Dios, mira, yo me casé a los 43 Ya tiene como más de 10 años de casado. y gracias a Dios tengo una esposa comprensiva Ya. que ha sabido guiar. Es su complemento. Entonces, porque uno debe reconocer la fortaleza del esposo. Claro, tiene Sí. que aprender a lidiar con este tema de la política. La política los es ataques que bien usted- complicado. Gracias a la Dios, exposición, mi esposa me alienta, se desanima, como todas, amarga por muchas veces, También porque a veces es no cierto. llego a algunas reuniones, algunas A cosas. ver, le quiere, digamos, sacar una idea de algo, ¿no? Participa, a veces llega, te he escuchado, me dice, pero has dicho esto de acá, te he notado muy impetuoso. Allá para observadora. Entonces, claro, ¿no? Allá. Entonces me dice, a veces mucho has dicho, no hay necesidad de que digas tantas cosas, dice nomás al grano. Allá. Dale la oreja. Amor, soy abogado, dice, los abogados hablamos más de la cuenta. Tengo que sustentar. Claro. O dice, ¿sabes qué? He visto que has abrazado a una señora, pero la has abrazado rapidito y hay que darle la atención, el cariño a las Mira, todo personas. está ahí, Entonces, allá. cosas que a veces uno no ve, ¿no? Pero por eso que la opinión de las personas, de las mujeres, es fundamental, creo yo. Fundamental. Acá, ¿alguna más otra vez? Vamos a ver que el tiempo ahí A no ver. alcance. La 6. 6, quedan las 6. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué viene por acá? ¿Cuál sería el peor defecto de un candidato? Mira, una preguntita como para usted, ¿ah? ¿Qué podemos analizar? No conocer su región, creo que es básico. El peor defecto de un candidato, no conocer. Sí, pero difícil que alguien sea sincero en ese punto, ¿no? O sea, todo candidato, así sea un distrito, va a decir que conoce la zona, ¿no? Claro, por eso. O sea, podrá decir que conoce, pero si no lo conoce. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de las personas es totalmente contraria. Mira, tú vas en la zona de Sisa, por ejemplo, San Martín de Alao, y todo vas hasta Nuevo Pacaipampa, por ejemplo, Ya. fibranos. Sí, pues hay gente así. Fibranos. Tú vas por acá por Tres Unidos, la parte de arriba, fibranos, cajamarquinos. Tú vas al Alto Mayo, la Banda del Mayo, fibranos. Eso de la migración ha hecho que hay comunidades que se mantienen, ¿no? O sea, Vas están ahí a arraigados. Tocache, Patacinos. Sí, pues, claro, la libertad. Es un serrano totalmente diferente al otro serrano que tenemos en la parte de la parte del Alto Mayo. Entonces, necesitas conocer cómo es. Son totalmente distintos. Claro, pues cambia la idiosincrasia del sanmartinense, total. Por supuesto. Entonces, hay gente que va ahí al fresco, así, al grano. Acá las cosas son así, punto. Acabó. Y ya está en la educación de los muchachos. ¿Por qué? Porque hay zonas rurales, por ejemplo, que son cafetaleros. Por ejemplo, ahorita en el café. La mayoría de niños estudian 2 días. Miércoles, jueves y viernes están cocheando café con su papá, con su mamá. Sí, pues eso suele dar. Y Y la- descuidan la parte de... Sí. Y la parte educativa, o sea, ¿cuál es la respuesta del Estado para evitar la discontinuidad en la formación? No, sí, le dicen al maestro así y todavía se ponen bravos, ¿no? Sí, ha Es que pasado. si no trabajan, no comen, Claro. Pues, y eso justo le dicen al maestro, los padres, ¿no? por supuesto. ¿No? Entonces, Profesor, pero si yo no lo llevo a la chacra, ¿cómo es? ¿De dónde sale? he visto profesores que he dicho, señor, ¿sabe qué? Vamos nosotros, por ejemplo, he visto a unos ancianitos, por ejemplo, 2 ancianitos que tienen su chacrita. ¿Qué ha hecho el profesor? Ha enseñado lunes, martes y miércoles, y el jueves mediodía. Y el miércoles, jueves mediodía y el viernes han ido a ayudar a cosechar a los viejitos. Dime,
dime ese maestro si no es para hacerle un monumento a ese profesor, que está compenetrado con su comunidad y está aún en la chacra formando a sus niños. Claro, ya. Claro, hay algunos casos de maestros ya dedicados a la Que pastoral. tienen que tener en cuenta. O sea, por ejemplo, te vas a un sitio, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Vamos a Nuevo Progreso. Y allá está el río Tigres y Pacota, donde se unen dos. ¿Y sabe qué dice la gente? Mire, señor, en esta época, cada que llueve, toda esta zona se inunda. ¿Qué queremos? Una defensa ribereña donde este río choca con el otro. Piedras hay aquí, cualquier cantidad. No queremos grandes cosas, queremos que se haga. Es su primera necesidad, la primordial. Se acabó. Y dime si tú no lo conoces como entidad. O sea, ¿tú piensas que lo va a hacer el gerente? Si los gerentes generalmente no son sanmartinenses. Claro, por lo común, ¿no? Traer de otro lado. O llevas a una gerencia territorial a alguien que no es de la zona. También. No va a resolver nunca, ¿no? También pasa. Sí. ¿No? Detalles, son detalles clave. Una más, otra vez, ¿con cuál? Cuatro, a ver qué dice por ahí. Creo que la portátil está nerviosa, la portátil le escucho ahí barullando. ¿Sabes qué? Aquí no hay el botón rojo. No, el botón rojo, así que todas las preguntas se contestan. Dice, a ver, doctor, ¿alguna vez te arrepentiste de haber defendido a alguien en la etapa de abogado? Claro, por supuesto. ¿Sí? Claro. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Claro, no, a veces uno, lo que pasa es que en la abogacía, generalmente nosotros atendemos por recomendación. Por ejemplo, nuestro estudio nunca está abierto al público, siempre está cerrado. Nosotros atendemos por cita, llamada telefónica o por golpear la puerta, pero siempre por recomendación. Y a veces es un amigo el que te pide que defiendas, ¿no? A veces casos que son complicados, a veces gente pocos son, diría yo un 10% del 100, que aceptan ser. Claro, la culpabilidad. Cuando lo tiene. ¿Sabe qué? Aquí, señor, lo que le recomiendo a usted es, vamos acogiéndonos a un mecanismo procesal, a un beneficio, vamos disminuyendo su pena, y punto. Hay que pelearlo, pero aquí no vamos a pelear nada. No, entonces hasta acá no me llegamos. Y la gente, y tú ya sientes que cuando se va por esa puerta ya perdiste 10 votos. por ejemplo, pero en el plano netamente abogado, doctor, ¿ha habido momentos en que usted ha tenido que decir no? ¿O de repente ha tenido el otro que dice, ¿sabe qué, hermano? Agarra tu mochila y escápate? No hemos tenido ese tipo de casos, pero generalmente a veces defendemos gente que está privada en su libertad, o a gente que viene cuando su caso ya está a desgracia. Entonces, a veces hay casos que son peleables. Se pelea con lo que hay, ¿no? Siempre buscando la aplicación de la ley. Pero no es fácil. O sea, la defensa no es fácil porque es un ejercicio mental, porque un caso nunca es igual a otro. Claro, hay que estudiarlo. Nunca es igual a otro. Nunca es igual a otro. Entonces uno tiene que aplicar la ley. Y pasa también, doctor, que cuando de repente a la persona que está defendiendo y tú estás luchando ahí, ¿no? En el tema de la parte jurídica, algo te escondió, algo no te dijo, y justo eso es clave que te puede ayudar, ¿no? Como en la película. Pasa, siempre pasa. Por eso dice, ¿por qué no me dijiste? Claro, pero me tienen que decir, nos sacan en la... O sale también... Es una vergüenza, ¿no? Claro, sale claro. En el tema de las uno pruebas, se siente, por eso que las cargas emocionales dentro de un proceso es fuerte. Y uno tiene que saber aquilatar. Porque a veces uno dice, a veces por descuido, ¿no? Porque a veces también no se contempla ciertas situaciones. También se nos pasa, o sea, también somos seres humanos y nos equivocamos. También puede ser. Claro, por supuesto. Entonces, no es simple. No es simple. Entonces, la persona que, por eso la responsabilidad del abogado es grande. Porque la persona que viene a buscarte está en juego su libertad. Y si pierde su libertad, hay una familia que puede quedarse en el abandono, niños que ya no pueden ir a estudiar, una desorganización familiar, o sea, es un efecto en cadena. Claro. Entonces, por eso uno tiene que, ya los años también hemos aprendido a decir sí y a decir no, ¿no? Claro, hay casos en que sí se tiene que decir no. Claro, definitivamente. Claro, sí. Claro, y la persona denunciada o a quien está defendiendo tiene que tener de repente, supongo yo, una confianza importante con su abogado, un poco en el paralelo como con la de un médico, porque el médico de alguna manera te va a salvar, te va a dar, ¿no?, para la medicina, el tratamiento, y el abogado pues te puede orientar a justamente de repente a minorar la pena o salvarte totalmente. Y los casos donde en realidad hay que pelearlos, los peleamos hasta el final. Hasta el final.
hasta donde se llegue, ¿no? Porque uno está convencido de que efectivamente tiene la razón, ¿no? Claro, cuando Y a veces no necesariamente a veces se consigue en los tribunales. también pasa, pues, ¿no? Y pelear con el otro lado, la corrupción a veces en el Poder Judicial también. Pero un abogado siempre debe ser conciliador. O sea, si uno logra que las partes en conflicto compongan su problema, arreglen, Dependiendo del caso también, pues, ¿no? dependiendo del caso. Hay casos que sí son... Sí, claro. Claro. Pero Pues, en caso de violación, ¿qué vas a hacer? no, pero ahí no. Es que ya los casos de violación son indefendibles. Ajá. Hoy por hoy son indefendibles. ¿No? Ya. Y generalmente en el caso de violación, la gente no quiere aceptar responsabilidad. Y la pena es cadena perpetua, 25 años. Dime, Variado, ¿no? ¿qué vas a defender? Y ahora creo que el intento se juzga igual que como si hubiera pasado, ¿no? Terriblemente. La O sea, tentativa, la digamos. legislación es terrible. O sea, sobre ese tema es bien complicado. Bien Interesante, interesante. A ver, doctor, nada más. complicado. A ver, el los. La penúltima, a ver, ¿qué viene aquí? ¿Qué han preparado estos muchachos? La pregunta 2. Ajá. Doctor, esta pregunta sí póngale mucha atención, ¿eh? Ala. Mucha atención, doctor, no se vaya usted a confundir. Ahí suena la musiquita. Dice, es ancho, largo, y todos los hombres la llevan colgando. A ver, doctor, ¿qué será? Medio adivinanza esa, por ahí va. Te repito si quiere. Ancho. Ancho, es ancho, largo, y todos los hombres la llevan colgando. ¿La corbata será? La corbata, está mirando. Está el otro, chequeo, ha hecho su tarea. Estaba volándole. Por ahí estaban soplando. Estaba soplando. Ese muchacho. Y hablando de eso, pues, de la corbata, Ajá. se dice, ¿por qué los abogados Ahí está, sí. deben usar saco y corbata? Sí, pues, que generalmente. No, y es otro detalle que lo desarrolla más, doctor. Yo veía algunos muchachos que están ya en los últimos ciclos, ya andan encorbatados. ya. Claro, es que uno tiene que adecuarse al perfil. Ajá. Es igual que tú ves al ingeniero. Ves un joven con su jean, Claro. ¿no? Su camisa, El outfit. de campaña, que es una camisa gruesa, ¿no? Sí, doctor. Su casco y sus zapatos que tienen punta de acero. Sí. O sea, es el ingeniero, es en el campo. Igual es el abogado. Porque el abogado es una carrera tan espectacular que uno va aglutinando conocimiento. En pandemia, cuando está estos temas virtuales, no sé si tuvieron un video, se hizo viral, de un juez que le reclamaba a un abogado que justamente no se había colocado. Es que hay abogados y hay abogados que no entienden, o sea, no entienden el sentido de la abogacía y el respeto que tiene que tener. Los cambios que ha sufrido la sociedad los han hecho los abogados, los que han cultivado la ley, el conocimiento del derecho. O sea, el abogado es un guardián del orden social, es lo que la gente no entiende. O sea, el orden social, ahora, a ver, ¿por qué los vehículos circulan uno por un lado y el otro por otro lado? ¿Por qué existen semáforos? Claro. ¿Por qué siempre caminamos por la derecha? O sea, son normas que se ha hecho gracias al aporte de quién? De los que cultivan, o qué se persigue con eso, el orden social. Claro. Que haya orden social. La implementación de las normas. ¿Y quién es el que estudia todo eso de ahí? Es el abogado. A veces nosotros los abogados no somos conscientes de eso. Claro. O sea, el abogado ¿qué vende? Conocimiento, pulcritud, sabiduría. Entonces, a veces nosotros no entendemos eso. Entonces, ¿qué encuentras un abogado? Es en lugares dudosos. Sí, hay de todo. Entonces, esa de ahí ayuda a desmerecer la profesión. Pero en realidad, los que entienden el real sentido de ser abogado van a cultivar muchas cosas. Claro, los forjadores de este tema del derecho, del estudio, de la ciencia misma, que lo hacen, como se dice, con pulcritud, porque el derecho como en sí es hermoso, ¿no? Y es muy complejo también a la vez, o sea, no es que una cosa sencilla nomás. Claro, por supuesto. Mira, imagínate, vamos llevándonos pues a la teoría más conocida del origen de la sociedad y del Estado. Vamos al tema del contrato social. Por ejemplo. Ajá. ¿Quién estuvo ahí? Ha tenido que estar alguien que tenga conocimientos del derecho, ¿cierto? Que todos los ciudadanos se pongan de acuerdo a un contrato social, ¿no es cierto? Para discriminar lo bueno de lo malo, quién va a gobernar, ¿no? Claro. Cómo nos vamos a gobernar, En cómo la vamos a historia de la distribuir humanidad, los sí. recursos, cómo aparecen los impuestos, cómo hay que cobrar, quién va a gastar, ¿no
¿no es cierto? ¿Quién va a cautelar? Claro, tenía que poner la regla de juego, si no, es un despelote. Ese es el abogado. Ese es el abogado. O sea, si nosotros no entendemos esa tradición, ¿no es cierto? Y lo importante que somos en la sociedad, ahí estamos. Interesante, ¿ah? Claro. Bacán, claro. Ahí vamos con la última vez. ¿Qué dice la última pregunta? Ahí está, doctor. Dice, ¿alguna vez se aprovechó de la amiguita, de la prima en juegos infantiles? Chivolo, pero no actualmente, ¿no? Mira, fíjate, es una pregunta que aparentemente es un poco juguetona, ¿no? Claro. Pero he tenido una formación, familia, he tenido un padre y una madre espectaculares. Nosotros hemos sido 7 hermanos. Mi casa parecía un jardín, una escuela, pero con un orden. O sea, 50 años atrás, estamos hablando, antes la formación era así, claro, ¿no? de los padres. Claro, o sea, nosotros estábamos ¿no? Con mi papá viendo la chacra, viendo el ganado, en la tienda, apoyando acá, allá, cargando, yendo a dar de comer los peones. Entonces, un orden, los profesores. También, por otro lado. Claro, Que eran como señor, segundos padres. su sitio es acá, punto, se acabó. Tu cuaderno tenía que estar impecable desde el 1 de abril hasta el 31, hasta el 15 de diciembre. Impecable. Entonces, imagínate, es una formación, el respeto por los compañeros, por los hermanos. Entonces, usted de chiquitito ha sido formado así, digamos, muy parametrado. Es básico, por supuesto. Pero la formación es fundamental. Gracias a Dios, hemos tenido una educación muy bonita a medida de las circunstancias, con 2 padres que han sido espectaculares. Ya mi madre no está, mi papá todavía está acá, y que aún hasta el día de hoy sigue. Mi primera cerveza, 18 años. La mayor de edad. 18 años. Imagínense, ¿eh? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, entonces, y todavía ustedes, mira, ¿qué he hecho? era una tradición, y con él, con mi papá, ¿no? Muy, digamos, muy conservadora, otro. Claro, o sea, no, pero es que es así, era así la cosa. Claro, en el caso suyo, digamos, pónsele así, ha tenido esa suerte, ha tenido por ese lado, ¿no? Sí, pero hay otros que va por otro campo, de repente mucho más libertad, de repente... No, por ejemplo, en el caso de la pregunta, ¿no? Hay gente que de repente en la chivolada, ¿no? En la juventud, ni siquiera juventud, niños, hay esos jueguitos medios extraños, juguetones, valga la redundancia, ¿no? Y se presta para cosas así. Entonces, por ahí la pregunta. Pero en el caso yo ha sido muy parametrado, usted ha sido muy... Los profesores eran muy, muy rígidos. Todos, y antes pues se decía... y mire, que era el interior del país, ¿no? Claro. Decía, te contraban. O sea, ¿qué era contrar? Me has contrado. ¿Qué es contrado? O sea, contrado es cuando alguien, tú hacías... Por ejemplo, la raíz el cuaderno al niño, el otro iba y le echaba la queja a la maestra. Y plum. Claro, hemos sido inquietos. ¿No? Yo una vez jugando, cuando estaba en 5º grado de primaria, me fracturé la clavícula, jugando en el recreo. Me pusieron el pie, plum, y ya, 3 meses ahí, enyesado, todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, pero por lo demás, o sea, que recuerde. No creo, ¿no? No es que me quiera dar pero sí creo que no se dio porque, aparte que el profesor te daba tu chiquita, tu papá te daba el doble. Sí, fue así. Y dice que el papá le encargaba al profesor. En cambio, ahora cambió todo eso, pues ahora el profe no puede ni tocarlo. Es lamentable en el tema educativo. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, todo el respaldo a los maestros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darle la autoridad a los profesores. No podemos tener hoy por hoy, es una perversión en la formación de la familia, es una perversión en el manejo para lograr resultados en el tema educativo, ¿no? Entonces creo que, claro, hay que trabajar en la medida de lo posible. Creo que la tarea que tenemos ahora es en casa, luchar pues ahora contra este fenómeno de las redes sociales. Sí, hay de todo ahí. No es prácticamente incontrolable. Doctor, el tiempo nos ha ganado, lo tendremos de repente, como le digo, en otra faceta, cuando empiece más el fervor de la campaña. De hecho, que seguro usted va a estar ahí de candidato y veremos pues a ver cómo le va en ese punto. Ojalá que lleguemos al 25, ¿no? ¿Por qué no habría que, claro, no habría que llegar? No, hay que, en realidad, yo creo que más que buscar la gracia de los hombres, hay que buscar la gracia de Dios. Si tenemos su bendición y
y sucede así, estaremos de candidatos el próximo año, porque todavía falta un año para Sí, hasta junio para poder claro, inscribir. claro. Entonces, si es así, nosotros tenemos viva ese deseo. Ujú. Ojalá que sea así, ¿no? Y seguimos trabajando para que eso sea realidad. Perfecto, esperamos que se siente bien, tranquilo, todo. No, muchísimas gracias, David, a ti, a todo tu equipo. Es la primera vez que vengo aquí a Master. Ujú. Desearte muchísimos éxitos. Creo que sí hay que conversar, ¿no? Porque eso también nos ayuda a conocernos un poco, a afinar las cosas. Lamentablemente en televisión, pues, el tiempo es bastante Claro, complicado. pero igual, ¿no? Ahí Este- conocer un poco más, otra faceta, otro ángulo. La gente vea que el candidato no solamente el que se lo ve en los mítines, ¿no? Sino que también tiene su lado humano, su que cosa. cría gallinas y cría patos. El y café. todo. Doctor, como siempre, Gracias. muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. en cualquier otro Te momento. agradezco. Amigos, hasta aquí llegamos, nos reencontramos, que tengan buen fin de semana.